por Steven, Daniel y mi persona, Iván. Cualquier consulta que tengan, por favor nos la hacen saber al final de la presentación. Primero que todo, dentro de los contenidos de la presentación vamos a estar mostrando lo que son los objetivos de la investigación, una breve introducción al tema, el marco teórico a modo de explicación de este tipo de análisis para concluir con lo que sería el ejemplo y las conclusiones. Como objetivo general propuesto por el grupo fue la investigación del análisis de causa raíz, así como los procedimientos que se deben tomar en cuenta para este. Esto de tal manera que pueda ser aplicado por una organización, empresa. Como objetivos específicos, se tiene confeccionar un documento considerando los requisitos que deben ser tomados en cuenta, esto para hacer un análisis de causa raíz para ser aplicados en una organización y además definir el diagrama de Ishikawa y su utilización en este tipo de análisis. Finalmente es demostrar con un ejemplo cómo se hace un análisis de causa raíz. Bueno, con respecto a la importancia de aplicar un análisis de causa raíz, se puede decir que todo el fin de esto radica en encontrar la solución a los problemas que sean que se estén presentando. El análisis requiere de ciertas características o elementos como el diagrama de Ishikawa para poder analizar de una mejor manera las posibles causas de los problemas. Más adelante vamos a ver un poco sobre esta importancia mediante un ejemplo de aplicación de los procesos y la utilización de ese diagrama. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos permite un análisis de causa raíz? Bueno, pues nos permite lo que sería identificar cuáles son las causas principales que tiene un determinado problema, además de definir cómo se va a atacar ese problema para poder eliminarlo o amortiguarlo. Y bueno, también de esta manera se pueden presentar, bueno, lograr que no se presenten esas fallas de nuevo, más bien. Em, Cabe destacar que este es un método reactivo, lo cual quiere decir que el estudio se realiza considerando que ya se presentó una falla. Se puede volver un proceso de tipo predictivo, ya que se debe hacer una investigación muchas veces, entonces que por ejemplo se presenta una falla que ya se había presentado antes, entonces el análisis, si ya se había hecho, entonces se puede tener una predicción de cuáles son las causas que están generando este problema nuevamente. Con respecto al objetivo del análisis de causa raíz, sería darle una solución a un determinado problema de manera que se tengan operaciones más eficientes. Dentro de las causas que se pueden nombrar, a las cuales eh, bueno, se tendrían las físicas, las cuales son como los desperfectos de los materiales o equipos que pueden ser también defectos de fábrica. Por otro lado, se tienen lo que serían las causas humanas, que estas hacen referencia a acciones que hacen las personas, como cuando cometen un error o se equivocan en una determinada tarea o no lo hacen con el cuidado correspondiente. Y por último, se tienen lo que serían las causas organizacionales, que en sí hace como una relación con un mal manejo del proceso de la producción y bueno, por ello es importante mantener una buena organización dentro de la empresa para amortiguar este tipo de problemas o causas, perdón. Con respecto a los principios en los que se encuentra basado el análisis de causa raíz, se encuentra lo que sería la seguridad, debido a que se pueden realizar análisis enfocados en sistemas de seguridad del lugar de trabajo. Y luego está basado también en lo que es la producción
que se hace relacionado con el control de calidad eh, de diferentes productos, definiendo cuáles son las causas que hacen que los productos estén defectuosos. Además, se encuentra basado en procesos que va relacionado a lo anterior, pero incluyendo ahora cómo se hacen los procesos empresariales. Luego se encuentra basado en fallos, que este se utiliza para un análisis relacionado con lo que sería el mantenimiento. Y por último, se encuentra basado en sistemas para analizar lo que son los procesos con respecto a los cambios que se pueden generar en los sistemas y además como riesgos que se puedan presentar. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el proceso de análisis. Primero se inicia con lo que sería la identificación del problema, que para esto se hace la pregunta eh, de cuál es el problema que se tiene, para luego ir identificando las causas. Después se procede a realizar una reunión de datos con el fin de poder hacer un análisis de lo que se tiene y enfocarse en dar una solución y plantear preguntas. También se pueden plantear preguntas acá como, como cuándo comenzó el problema o durante cuánto tiempo ha estado pasando ese problema, qué han observado las personas que conforman el equipo de trabajo, entre otras. Bueno, luego se procede a identificar cuáles son las causas principales que se tienen, que, bueno, cabe destacar que pueden ser varias. Y por último, sería definir cuál es la solución con una lluvia de ideas e implementarla, considerando cuáles son los obstáculos que se puedan tener, como por ejemplo, la detención de algún proceso de producción. Con respecto a lo que es el diagrama de Ishikawa, este nos ayuda con lo que sería el análisis de causa raíz, que es un diagrama en el que muestran las causas que provoca un determinado problema y luego considerando las diversas causas en cada sector que se pueden tener, como en cada apartado, como vemos ahí en la imagen. Este, bueno, esta imagen es solo un ejemplo de cómo se realiza. Más adelante vamos a verlo, pero ya con los datos del ejemplo. Entonces aquí lo que se consideran son las posibles causas que pueden ser provocadas, ya sea por procesos de mano de obra, los materiales que se utilizan, los problemas que tenga la maquinaria utilizada o un error con respecto al método. Y también se considera lo que sería el medio ambiente. Lo que sería la estructura organizacional del análisis de causa raíz, bueno, se toma como referencia esta imagen. Entonces se tiene que, por ejemplo, el responsable de mantenimiento, bueno, este debe definir cuáles son las causas principales a las cuales se les debe dar solución. Luego el líder se debe encargar de iniciar con lo que es el análisis eh, con los diversos integrantes o los miembros, además de velar porque se cumplan con cada uno de los tiempos que son propuestos dentro del análisis causa-raíz. Por otro lado, tenemos el coordinador, que es quien, bueno, quien decide quién es el líder del análisis de causa-raíz y define los integrantes del grupo, que puede seleccionar a los operarios o personas que tengan más cercano a ese problema. Además, bueno, se debe hacer un seguimiento sobre la investigación del grupo, que esto también es parte del coordinador. Y por último, tendríamos a los miembros que deben participar de este análisis de causa raíz, además de dar las opiniones de cómo mejorar y recolectar las evidencias. Bueno, con respecto a a cómo se gestiona el análisis de causa raíz, pues se tiene en cuenta, digamos,
cuántos análisis de causa raíz se hayan realizado para cada problema, por ejemplo, y se debe hacer como, bueno, llevar como una bitácora para determinar si ya se han terminado los análisis y si se dio solución a los problemas que se tenían. Que eso, como recomendación, se podría ejecutar en Excel. El análisis de criticidad de fallas es como una clasificación de qué tan críticas son las causas que se tienen en el diagrama de Ishikawa. En este caso, que nos dice cuál causa de las que, bueno, cuál causa se debe intervenir de primero. Estas causas pueden ser de tipo simples, las cuales no necesariamente afectan lo que es la confiabilidad de los procesos y la disponibilidad, como un ejemplo que puede ser la falla en un alumbrado, por ejemplo. Y por otro lado están las fallas crónicas, que son son las que se presentan a cada rato, de ahí su nombre, pero que no generan mucha afectación, como por ejemplo que fallen los sellos de una bomba que esté conectada en paralelo junto con otras. Y por último se tienen lo que serían las fallas críticas, que en este caso sí afectan mucho lo que es la producción, ya que genera una falla en la función de la instalación y la producción se iría al suelo. Entonces, estas son las que se tienen que trabajar de primero. Y bueno, un ejemplo puede ser, por ejemplo, una turbina de gas. Ok, buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Sí, correcto. Ok, ahora para analizar toda esta parte teórica que nos compartió Iván, vamos a aplicarla ya en un ejemplo práctico, ¿verdad? Donde vamos a poder observar todos los procesos que acabamos de ver, desde la reunión de datos hasta el diagrama de Chicago y la solución que le dieron en una empresa, ¿verdad? Esta empresa se llama Colbún. Básicamente su función es producir, distribuir y suministrar energía eléctrica. Para tener efectos de adquirir y explotar concesiones y servicios a las mercedes sobre derechos que se obtenga, ¿verdad? Esta empresa está facultada para transportar y suministrar el gas natural para su venta a grandes procesos industriales o de generación. Ahora, la descripción del problema básicamente fue que ellos tuvieron un problema con una turbina a vapor, que estaban teniendo la alta presión. Entonces, básicamente nos describían en el ejemplo que el 25 de septiembre a las 8:35 suena una alarma por alta vibración de cojinete de alta presión de la turbina. Estos valores llegan a 184 micrómetros y es acompañada de una alza de temperatura en el descanso. Una vez que se dan cuenta de la alarma, se notifica al personal de mantenimiento y empieza a realizar un análisis de tendencia para descartar si el problema es real o si existe un problema en la instrumentación, nada más. Ahora, ellos, al darse cuenta que la alarma sí es real, ¿verdad? Básicamente el responsable de mantenimiento lo que empieza a hacer es la parte que nos mencionaba antes Iván, que es de evaluar la falla, ¿verdad? La criticidad. Entonces, ellos tienen ahí un índice de gravedad y un índice de probabilidad, que son básicamente esas tablas que aparecen ahí, que va desde el 1 hasta el 5, de pérdidas, sin pérdidas, hasta la falla catastrófica, que era la que nos mencionaba que eran de las más complicadas. Y luego la índice de probabilidad es de lo que vuelva a pasar, entonces que va desde muy improbable hasta casi certeza, ¿verdad? Igual se califica del 1 al 5. Y esto, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, observamos cómo ellos tienen también aquí a la derecha una tabla. Esta tabla básicamente lo que nos genera es multiplicar el índice de gravedad con el de probabilidad. Entonces, ellos lo que definen es que en el índice de gravedad se califica como un 5 y la probabilidad de que vuelva a ocurrir lo tienen como un 4, ya que tienen antecedentes similares en otras de las turbinas. Eso si lo multiplicamos da 20 y acá mismo en la tabla podemos ver que se califica como extremo. Entonces, ya que se califica como un problema, bueno, como una falla de criticidad extrema, ¿verdad?
Entonces ellos deciden realizar el análisis de causa raíz de forma inmediata sobre el problema que están teniendo en la turbina. Entonces, si quiere, pasamos a la siguiente. No sé si lo logran aplicar ahí, perdón, observar bien el diagrama de flujo, pero si no, yo se los voy a ir dictando desde arriba hacia abajo. Básicamente, el diagrama de flujo que esta organización sigue para el procedimiento de los análisis de causa raíz es el siguiente. En la parte de arriba podemos observar donde dice inicio, que ellos lo que hacen es que entonces tienen una reunión uno y en esa reunión uno empieza la toma de datos que mencionamos que era el proceso del análisis de causa raíz. Ellos ahí tienen entrevistas, tienen recolección de datos y ya empiezan a obtener cualquier información que les pueda servir para dar con el punto del por qué está fallando la máquina, ¿verdad? La turbina en este caso. Luego ellos vuelven a tener otra reunión 2 para definir lo que sería la clasificación del problema, ¿verdad? Lo que se va a estudiar de la máquina, del problema, del por qué está fallando y cómo se va a contener el problema. Luego, una vez de esto, ellos siguen a la siguiente reunión, a la tercera, que es donde analizan básicamente todos los datos que se obtuvieron, los registros de la máquina, de todo lo que ocurrió del problema. Con eso, ya con la información obtenida, con los datos recolectados, con las entrevistas, con el problema clasificado y sabiendo qué se va a estudiar, básicamente ya ellos entonces empiezan a derivar lo que son posibles causas, ordenar causas y determinar la causa de las causas raíces, ¿verdad? Que ahí también es donde empieza el diagrama de Ishikawa a funcionar y a tener su función, ¿verdad? Que ya más adelante lo vamos a ver. Conforme a esto también vuelven a tener una reunión y ellos lo que hacen es que empiezan a determinar las acciones correctivas que se les puede aplicar al problema, empiezan a ver cómo las implementan también y proponen una mejora continua, aparte de verificar la efectividad, ¿verdad? De todo lo que se ha realizado para ver si sirve o no sirve, si la máquina va a volver a fallar con cierta regularidad o si sí se va a controlar el problema. Y entonces, conforme a esto, donde realizan la verificación, ellos toman ahí la decisión de que si fueron efectivas las acciones correctivas, si la respuesta es que no fueron efectivas, entonces se devuelven antes de la reunión 3 para volver a estudiar posibles causas, ordenar las causas, determinar y volver a hacer todo ese procedimiento. Y ya cuando logren obtener que si fueron efectivas las acciones correctivas, básicamente pasan a la parte de comunicación, que ya esa sería la reunión final, ¿verdad? Donde se tratan temas como la comunicación general al personal del complejo y realizar el seguimiento a las acciones correctivas del fallo que hubo. Y ya con eso se estaría finalizando el análisis de causa raíz. Ahora, ya luego de realizar la inspección del cojinete, ¿verdad? Ya lo de antes fue el diagrama de flujo, ¿verdad? Todo lo que es desde el inicio hasta el fin. Acá ya vamos a ver cómo empezamos a desarrollar cada etapa, ¿verdad? En esta parte, después de realizar la inspección del cojinete y encontrar los daños que se muestran en la figura, ¿verdad? Aquí podemos ver de izquierda a derecha la parte de personas que no tuvieron como algún problema, la parte del medio, ahí tuvieron que la máquina sometida a ciclado entre minutos técnicos y carga base, el equipo, puede fallar la válvula de check, descalibración de instrumentos, luego tienen que ajuste de descanso con respecto a etapa fuera de protocolo, guías de carcasa no instaladas, daños en cojinetes, obstrucción de drenaje, todos esos ellos lo encierran porque ellos empiezan a realizar observaciones y empiezan a buscar las causas y entonces ellas la marcan como las principales de todas las que se pudieron obtener. Entonces, en buena teoría se supone que con esos que ellas marcaron, ahí puede estar el problema principal. Si ninguno de esos, bueno, si a todos esos problemas se les genera una acción correctiva y sigue fallando la máquina, entonces es donde ellos decían en el diagrama de flujo que si es efectiva, sí, se avanzaba hacia el final y si no, se volvía a devolver a la parte de análisis de causas. Entonces, si quiere avanzamos a la siguiente. Ellos en la parte de recolección de evidencias, ¿verdad? También tienen como enviar antecedentes operacionales a Alstom. Para saber, Alstom es una compañía francesa que ellos diseñan y prestan servicios de sistemas de generación. Entonces ellos la turbina la tenían con esa empresa, entonces ahí es donde empiezan a pedir asistencia técnica, ¿verdad? Luego de eso empiezan a contactar con medida inicial la empresa IMC, que es una para diagnosticar de vibraciones de unidad.
Esta empresa IMC básicamente se dedica a estudios de análisis de vibraciones. Entonces, por ahí es donde ellos empiezan a ver el problema, ¿verdad? Recolectar información de las empresas que se supone que deberían de saber la mayoría de la máquina. Entonces, ya con eso se necesita información para analizar los ajustes de lubricación, presiones de vacío y entre otras cosas. Luego empiezan con un levantamiento de datos operacionales de condición y vapor, ¿verdad? Luego verifican en terrenos datos de presión de vacío del cojinete para comparar datos con manuales y empiezan con la parte de analizar el plan de mantenimiento para detectar posibles desviaciones. Empiezan a extraer información de sistemas de monitoreo y básicamente analizan informe de análisis de calidad del aceite también. Vemos como ellos entonces en la parte de recolección de evidencias de ya con las causas, ellos también empiezan por decirlo así, a desmenuzar. Empiezan ellos como buscar la solución a la problemática, ¿verdad? A la falla que tuvieron. Ahora, la causa raíz, básicamente para determinarlas, se debe analizar el análisis de la evidencia recolectada. Se responderán cada una de las tareas que se encomendaron a los diferentes integrantes del grupo de análisis. Entonces, aquí vemos, ya vamos a ver cómo desglosadas la información que se obtuvo de la lista que presentamos antes. Y esta, la primera era enviar los antecedentes operacionales a Alstom para buscar la ayuda técnica, ¿verdad? Y entonces, básicamente, en lo que se resume es que del envío de datos y de vibraciones y de todo lo que se hizo, Armstrong nos informa que las posibles causas son un roce en cojinete y la suciedad en los anillos de sello. Entonces, con base a esa información que ellos nos brindan, se hace un análisis igual de las partes. Si quiere, avanzamos a la próxima. De la segunda, que era la parte de la empresa de IMC, que ellos hacían el análisis de vibraciones, ¿verdad? Básicamente llega a las mismas conclusiones que Anston del reporte que ellos le dan a la empresa de la falla de la turbina. Lo que le dicen es que es lo mismo que lo que les menciona la empresa anterior. Ahora, para analizar los ajustes de lubricación, básicamente lo que tienen son parámetros operacionales y ellos los observan y se dan cuenta que esos están normales. Luego, en la parte de la condición del vapor y lubricación, también ellos revisan los parámetros, revisan todo lo que revisaron, ¿verdad? Y se tiene que los parámetros son sumamente normales. Buenas noches, compañeros, profesor. Continuando con el análisis de las 8 tareas que ellos propusieron para este análisis de causa raíz, la siguiente tarea era verificar los datos de presión de vacío en el cojinete y compararlo con datos de manuales. Y las medidas que ellos recolectan les indica que sus parámetros son normales. Por último, deciden analizar el plan de mantenimiento para ver si pueden detectar posibles desviaciones. Es aquí donde el personal encargado, ¿verdad? Se da cuenta que no existe un plan de mantenimiento para cojinetes, sino que ellos los tratan a la falla. Hasta que el cojinete ya no funcione correctamente, va a ser reemplazado. Pero debido a esto se dan cuenta, ¿verdad? Que para realizar este procedimiento en los rodamientos, pues no existe un procedimiento de montaje. Y aquí es donde puede ocurrir un gran riesgo de que pueda suceder una falla prematura en el elemento. Esta turbina, como es una máquina bastante cara, pues contaba con un sistema para analizar sus vibraciones, por eso fue que pudieron obtener la alarma de la vibración. Y ya anteriormente hicieron la parte de extraer la información del análisis de vibraciones
que el aceite está bien, o sea, está correctamente. En, acá en el trabajo, bueno, esto salió de una tesis, ¿verdad? Ahí ellos indican que como ya se les estaban acabando las posibles tareas que tenían que hacer, pues ya estaban entrando hasta en duda de que estuvieran obteniendo de forma correcta la muestra del aceite. Pero ellos revisan y analizan y toda la información recolectada, ¿verdad? Para darse cuenta que la muestra sí está siendo correcta. Es en este punto donde ellos tienen que dirigirse a la reunión 4, donde van a analizar nuevamente toda esta información con el grupo de análisis de causa raíz que tiene la organización para definir qué es lo que van a realizar. Y en este caso, pues hay que decirlo así, recae mucha responsabilidad sobre el líder y este es el que indica que van a hacer un paro para inspeccionar el cojinete de la máquina y detenerla. La máquina siguió funcionando todo el tiempo, ya que ellos hicieron una medida de contención, entonces ella estaba girando más, no a alta velocidad y produciendo, por lo tanto, menor electricidad. Podemos pasar. En este punto, cuando se deciden mandar al personal encargado, ¿verdad? A revisar el rodamiento, pues ahí descubren la chispita, ¿verdad? Eso lo hicieron en una detención de planta, o sea, la máquina ya no generaba. Ahí se puede inspeccionar que en el cojinete pues hay una falla sí, bastante grave, ¿verdad? Ahí la pista del rodamiento está totalmente destrozada. Y aquí es donde ya descubrieron la causa, ¿verdad? Definitivamente el rodamiento sí está dañado, pero el objetivo de este procedimiento es por qué se dañó. Si gusta, pasamos. Bueno, perdón, devuélvase un momento. En la figura de la izquierda, que esa es una carcasa que tiene que fijar las pistas de rodamiento con ese eje, pues no sé si se puede ver bien, en la figura se aprecia, pero tiene unos agujeros en la cual deben de pasar unos pernos, ¿verdad? Y deben de sujetar esa carcasa con el rodamiento para que tenga la holgura correcta, ¿verdad? Ahora sí podemos pasar. En el momento que el personal mecánico interviene la máquina para inspeccionar el rodamiento, pues se dan cuenta que faltan pernos guías en esa carcasa. Entonces eso fue lo que le proporcionó a la máquina una mayor holgura y debido a la velocidad en el giro y pues empezó a crear fatiga y por lo tanto genera esfuerzos en direcciones que quizás el rodamiento no está apto para soportarlos y por eso falla. Además tenían holguras fuera de los parámetros correctos, que es 0.03 milímetros entre cojinetes y carcasa. Y a pesar de que el aceite estaba en forma correcta, ¿verdad? Según el análisis, pues se dan cuenta que los sellos y las vías por donde tiene que pasar el aceite para lubricar el cojinete, pues también estaban obstruidos. Entonces podría ser una de las fallas que elevara la temperatura y también el roce entre metales lo llevara a destruirse. Podemos pasar. Entonces aquí es donde ellos definen que la causa raíz de este cojinete fue una falta de rigurosidad en el procedimiento de montaje y sumándolo a un descuido humano o una falta de calidad a la hora de hacer el trabajo, ya que pues había faltaban pernos, guías en la carcasa para hacer una sujeción correcta entre el eje y el cojinete. Vamos a pasar. Ya que se descubre cuál es la causa raíz del problema y tienen que brindar soluciones, primeramente las soluciones correctivas que ellos establecen es pues, reemplazar cojinetes dañados. Acá queda una duda en cuanto al plazo del tiempo, ahorita vamos a ver una forma un poquito más detallada. Tienen que ajustar el cojinete, crear un protocolo y van a hacer la instalación de las guías de la carcasa y limpieza y ajuste en los sellos de aceite, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que estaban tapados, entonces no estaba llegando lubricación al rodamiento. Podríamos pasar. Y entre acciones de mejoras continuas, porque
el proceso tiene que mejorar, ¿verdad? Para que no suceda, o si sucede, poder llegar rápidamente a cuál fue la causa. Es que van a hacer la compra de un equipo para verificar las holguras y este se los va a proporcionar la misma empresa que vende la turbina. Pedir los repuestos dañados para poder reparar el cojinete. Igualmente el rodamiento lo van a enviar a la empresa para que lo analice, así como va todo destruido. Y lo más importante que es establecer un seguimiento para comprobar las vibraciones en estas unidades. Podríamos pasar. No sé si lo pueden ver bien, quizás cueste un poquito, ¿verdad? Pero un dato interesante es ver las fechas. Cuando ocurrió en el número 1, donde ocurre la falla, está en el 25 de septiembre del 2015. Y hasta el momento en que la llegan a reparar, pues pasaron 3 meses, 23 de diciembre del 2015. Durante todo ese periodo esa máquina no paró, ya que ellos tuvieron una medida de contingencia y decidieron bajar su velocidad. Acá se puede ir dando se pueden ver las fechas y los tiempos que hubo entre una causa y otra. Por ejemplo, en el punto 2, cuando mandan la información a Alstom para que dé la respuesta que va hacia un roce entre rodamientos, aplicar la medida de contención, IMC y los resultados que este dio con el análisis de vibraciones, y posteriormente ir casi 2 meses después a hacer la inspección visual del rodamiento para darse cuenta que sí, que efectivamente él era el que estaba dañado. Podríamos pasar. Aquí lo importante sería demostrar cuál es la importancia del análisis de causa raíz. Muchas organizaciones no lo aplican porque se requiere un equipo, se requiere las herramientas, que todo el personal esté comprometido, ¿verdad? Y las reuniones pues requieren tiempo que un empleado puede estar en otras cosas. Para esta máquina pueden ver que el costo total por reparación, por mano de obra y entre reuniones y búsqueda de evidencias fueron $148,000. Pero la máquina, la turbina nunca se detuvo, entonces estuvo generando electricidad, aunque menor, pero siempre estuvo generando. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, en otra turbina, donde no quisieron aplicar o no existía el análisis de causa raíz en ese momento, no hicieron caso a las alertas de vibraciones y la dejaron operar. Y pues terminó costando $64 millones la reparación y un tiempo de la maquinaria disponible de 390 días. Esto pasó antes, esta turbina falló primero que la otra. Por eso fue que cuando mandaron al encargado de mantenimiento a definir la criticidad, pues no se la jugó, ¿verdad? Hizo su tarea de una forma muy correcta y es donde le dio una criticidad de 20, entonces era extrema. Podríamos pasar. Bueno, pues en conclusión, entonces, el análisis de causa raíz es excelente para abordar problemas y sí se identifican las causas reales y las soluciones que se deben de brindar. Es un espacio en el cual los profesionales pueden destacar su calidad y conocimiento. Requiere de adaptación en las empresas, que haya compromiso, que se le den las herramientas, el apoyo y los recursos para que pueda ser aplicado. Lo dije anteriormente, el encargado de liderar estos procesos pues tiene que ser un profesional capacitado, con muchas habilidades para resolver, organizar la búsqueda de soluciones y decir qué pautas van a tomar. Y ver la importancia del diagrama de Chicago como una herramienta visual en la cual se pueden analizar 6 posibles fallas por medio de lo que era método, ambiente, maquinaria, personas o procesos. Se me olvida la otra. Y poder ir colocando todas las causas posibles. Este sería la presentación de nosotros y el ejemplo. Si tienen alguna consulta. Preguntas, compañeros. Yo tengo una consulta. ¿Cuál es, Brewster? Ok, con el tema sobre
como las 6 causas, ¿verdad? Que hablaban de humanas, de ambiente y todo eso, este tipo de problemas se la destinaron que a la parte humana o a cuál Es, de las. es curioso porque si Iván puede poner ahí el diagrama de Chicago en la solución del ejemplo, porfa. Ahí se va a dar cuenta que ellos no, se pasó. En las personas no lo catalogan como si fuera un error humano, ¿verdad? No, al inicio cuando se reúnen a hacer la toma de datos y todo eso, pues no asumen como que una causa fuera un problema de uno de los funcionarios, ¿verdad? Pero sí se descubre que alguien intervino la máquina en algún momento y no colocó alguno de los pernos que iban en esa carcasa. Ok, por eso, pero digamos, esa causa se podría agregar en este mapa, digamos, en este. Si yo Sí, fuera si yo fuera el encargado de eso, lo actualizaría así y sí, colocaría ahí una porque yo, posible causa. ajá, yo escuchando la presentación sí vi que como que no pusieron ciertos tornillos y yo siento que eso más que casi que humano también, ¿verdad? Que pasa muchas veces en la parte mecánica que dejan. Bueno, yo que traje una hidroeléctrica, el tamaño de una turbina son de 3 pisos, 4 pisos, ¿verdad? No es algo pequeñito, ¿verdad? En total, bueno, donde está con todo, ¿verdad? Con todo el estator y todo, ¿verdad? Digamos, no solo la turbina, todo el estator y todo, el rotor y todo, sí es. Pero sí, yo pensaría en una parte, meterla como una parte de humana, porque sí ve que hay una negligencia ahí por parte de los mecánicos. Sí, quizás no lo agregan porque como no existía un procedimiento, ¿verdad? Pero sí es como una falta de atención, no tener ese cuidado, fijarse que todo se haya colocado. O ver si no sobró, ¿verdad? Porque ¿dónde está el tornillo que falta? Permiso. Igual hay permiso para apoyar. Bueno, yo no sé, me corrigen, pero yo tengo entendido que nunca una persona o el factor humano va a ser una causa raíz de un problema. Tienen que ser los sistemas, además, ¿verdad? Porque no tenemos algo que prevenga que el factor humano pues haga el error. Entonces, tengo entendido yo, ¿verdad? Que nunca el factor humano va a ser un, un problema, bueno, el root cause. Ujú. También, bueno, yo iba a comentar que el método también fue lo que directamente afectó, porque digamos que había un método establecido, pero la persona no lo siguió. Entonces el método ahí también entraba en juego, un mal método. O a falta de documentación también puede decirse que fue un método que no estaba escrito, por ejemplo. Pues sí, es correcto. Se agradecen los dos aportes. ¿Alguien más que quiera aportar o hacer alguna pregunta? Ok, bueno, siendo así, vamos a continuar. Gracias, compañeros. Bueno, si observaron la técnica, es una técnica muy útil, ampliamente utilizada para determinar, valga la redundancia, la causa raíz de una falla, que era una pregunta que hacían muchas veces en el curso, que y yo les decía, no, en confiabilidad no nos interesa, no nos enfocamos en eso, para eso hay otras técnicas. Aquí nos interesa la probabilidad, vemos de un modo probabilístico. Bueno, esta es una técnica que permite llegar a la causa raíz y es una técnica complementaria de confiabilidad. Em, Vamos con el último grupo. ¿Quién va a presentar? Yo presento, profe. Carlos, ok. Listo, Carlos, procedamos. Ok. Ok, listo por acá. Bueno, nuestro, nuestro tema es el FMEA
o análisis de modo y efecto de fallas. Los integrantes somos Antonio, Carlos y Jesús. Ok, entramos un poco a lo que es la reseña histórica. Esta metodología surge bajo el análisis y la gestión de sistemas militares cerca de los años 40 y actualmente se puede aplicar a cualquier proceso, cualquier producto o el análisis de un diseño que, bueno, ese análisis de diseño también puede ser aplicado al proceso o al producto. Desde 1970 ha sido adoptado por muchos sectores empresariales que lo que se busca en general es generar procesos, productos altamente confiables. Uno de los procesos más confiables o que debería ser de los más confiables es la industria aeroespacial, automotriz, nuclear, entre otras como la ingeniería de petróleo, gas y obviamente los temas médicos relacionados a la salud. Entonces, el objetivo, el ANFE recopila información sobre los efectos de los fallos en activos. Ya lo veíamos ahorita como productos o procesos. A cada uno de ellos se les asigna un número de prioridad de riesgo. Entonces, mediante este número se va a realizar como un tipo de matriz que va a ayudar a determinar la gravedad que se está generando o que puede generar este mismo riesgo. Estos modos de fallos tendrán criterios. Ahorita los vamos a ver en las matrices, que van a ser totales, parciales, o van a ir siendo degradadas a, a un poco más simples. También, como les mencionaba, se aplica a procesos, a productos y a equipos, como en este caso una bomba hidráulica. Este es aparte del análisis de esos riesgos, también el ANFE busca determinar las repercusiones o afectaciones que puede tener a futuro. O sea, trata de determinar probabilísticamente si ese riesgo que está presente en un equipo, en un diseño, en un producto, puede llegar a fallar a futuro también. Entonces, estos sistemas o subsistemas se pueden determinar como que estén comprometidos o eh, llegar a tener una calificación según la gravedad determinada con esta matriz. Dice, ¿cuándo se realiza? Cuando se quieren implementar sistemas de gestión que requieren análisis de riesgos, como les mencionaba eh, anteriormente, requerimientos de los clientes. Muchas veces en diseños de la industria, muchos de los criterios de calidad, aparte de los existentes de la empresa, también hay requerimientos de calidad de los clientes. Entonces el cliente exige cierto nivel de calidad y tiene que ser cumplido por la compañía que genera el producto X. También cuando se generan nuevos productos, también las compañías de producción o manufactura deben de determinar la calidad con la que va a ser generado ese producto. Esa calidad, bueno, como sabemos, también va a determinar el costo de X producto. Y también esa calidad va a estar ligada al cliente que la requiera y el lugar donde va a ser utilizado dicho producto. En errores que se repiten en producción, también se utiliza esta metodología. También en errores cuando se da un servicio. También en programas de mantenimiento y documentación de procesos. ¿Ok?
Aquí hay varios tipos de ANFE. Está el funcional, que examina un panorama general de la gestión de un sistema. Esto voy a leerlo un poco textual porque es muy teórico. Puede delimitarse a analizar cada componente de este. Igual que en los demás, analiza los riesgos que afectan directamente el sistema. Y aquí se compara con indicadores normales del rendimiento. También tenemos el de diseño, que analiza el riesgo de un sistema a lo largo de su fase de diseño. Entonces, normalmente en el diseño se buscan, este, se busca como definir los riesgos durante, por ejemplo, el ensamble de ciertos productos, justo antes de que ya vayan a generar su producto final o este mismo producto vaya a ser vendido a un cliente. O sea, antes de esas etapas finales de venta a cliente se realizan estos TFMA. También están los relacionados a procesos. Y aquí cambiando un poco a lo que era el diseño, también se realiza a los procesos, como antes lo comentamos. Y también hay que tener en cuenta que los procesos también determinan o realizan un producto final. Entonces, de cierta manera, podrían estar relacionados o, o no. También está el análisis modal de fallos y efectos de criticidad. Acá se, se toma todo un sistema y se clasifica por perfil de riesgo. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que se determina. También se es acompañado de una determinación de causa raíz y se centra en la confiabilidad del mantenimiento. Ok, seguimos por acá. Entre las ventajas, aumenta la efectividad de los procesos, emplea menos recursos, reduce costos de mantenimiento y los asociados a errores, mejora la satisfacción del cliente al evitar que reciba productos o servicios defectuosos. Y es un método que debe de ser documentado, controlado y bien medido. Ok, desventajas. Las clasificaciones son basadas en severidad, ocurrencia y detección y tienen una misma ponderación que puede hacer que un fallo presente una alta severidad y tenga un número de prioridad de riesgo más bajo, sin importar que su prioridad también tiene que tomar. Su éxito está dado por la experiencia y conocimiento de los miembros, o sea, personas que desconozcan de un proceso o que desconozcan de un diseño de un producto no pueden valorar la criticidad de ciertos fallos o en el diseño, no pueden ser parte de ello. También pueden generarse NPRs con el mismo valor, a pesar de tener diferentes combinaciones de severidad, ocurrencia y detección. Y el cálculo matemático es sensible a la variación de severidad, ocurrencia y detección, lo que veíamos anteriormente. También se limita a los riesgos asociados a la seguridad y puede que no considere otros factores como los económicos, que eso también a todas las empresas les interesa. Que en las aplicaciones se da en análisis de sistema de software que nos ayudan a evaluar las funcionalidades, detectando errores en los diseños, incrementar su calidad, diseño de productos, este, como lo veíamos, presentar prototipos para evitar que un producto X o
que tiene una calidad cuestionable llegue a manos de un cliente, procesos de fabricación y montaje y servicios en cada una de las fases del servicio. Al igual, antes de llegar a dar un mal servicio, se evalúa cautelosamente para que no haya reclamos en ese caso. Consideraciones, como lo veíamos, no debe realizarse a la ligera. Tiene que haber una investigación de fondo, en todo caso. Y también el ANFES suele ser realizado por equipos considerables de expertos, como ya lo comentamos. Y también puede ser multidisciplinario, porque en todo caso no es solo a lo interno de una empresa o al interno de un servicio, sino que también puede incluir gente que me provee a mí también servicios o productos o materia prima que yo utilizo, o los clientes finales también pueden ser incluidos en dicho análisis. Ok, ahora seguimos con los pasos. Antonio. Sí, para empezar con los pasos para poder realizar nuestro análisis de modo y efecto de fallas, vamos a empezar con un primer paso que es muy importante, que es la recolección de información o el objetivo de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso? Vamos a recolectar toda información previa sobre el sistema que vamos a tener, qué tipo de información, diagramas, datos técnicos, hasta especificaciones. Porque nos vamos a enfocar en la intención la intención o actividad que va a cumplir el sistema o subsistema o los componentes a analizar, enfocándonos en lo que es la complejidad del proceso que vamos a analizar, ya que con un proceso más complejo vamos a tener una mayor cantidad de etapas, como vamos a ver en los ejemplos. Para nuestro segundo paso, esto es un poco más general, lo que es la conformación del equipo. Queremos tener un equipo que tenga conocimiento del objetivo de la aplicación, lo cual vamos a introducir una estructura con una persona líder, donde va a tener conocimiento profundo sobre el método y va a guiar las reuniones y documentar los análisis. También queremos recaudar un equipo con diferentes perfiles, donde cada uno puede implementar su propia experiencia en relación a las etapas del objetivo de la aplicación. Seguidamente vamos a tener la descripción de los ítems. ¿Qué ítems vamos a analizar? Vamos a guiarnos por 3 factores. Ahí sí puede pasar la diapositiva. Bueno, no sé. Bueno, la descripción de los ítems, vamos a tener los componentes. Todo componente presente en el equipo empleado será sometido a un análisis. El factor de falla, detección del componente o fallas, y donde las vamos a clasificar respectivamente. La secuencia de actividades, donde por medio vamos a realizar un mapeo de las actividades que se van a presentar en el producto o servicio y vamos a localizar la ubicación del fallo. Para nuestro cuarto paso vamos a determinar los modos de fallo. Nuestros modos de fallo se van a dividir entre 2 criterios importantes: fallos ya ocurridos, o bueno, fallos ocurridos y fallos potenciales. Nuestros fallos ocurridos son aquellos fallos, como se menciona en el nombre, que ya han ocurrido en el sistema. Mientras que los fallos potenciales son fallos que se pueden producir potencialmente por productos o procesos que no van a cumplir un proceso en funcionamiento. Vamos a tener este pequeño diagrama. No es un ciclo, realmente es una relación. Cada uno de ellas se relaciona. Tenemos un componente del producto o servicio que puede ser relacionado a un factor de fallo y también es relacionado a una secuencia de actividades en la misma producción. Va a ser intercambiable. Esta secuencia puede ser el que nos está dando el factor de fallo y se va a relacionar con una de aquellas dos.
Seguidamente vamos a tener el efecto de la falla o determinar los modos de falla. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar los efectos que van a tener estos fallos y las consecuencias que generan para los clientes o procesos posteriores. Sí, vamos a tener vamos a concentrarnos principalmente en lo que son los efectos inmediatos. Claro, es importante en los efectos posteriores o catastróficos, pero mejor atacar el problema con los efectos inmediatos. Seguidamente, vamos a empezar con lo que es nuestro primer dato para lo que es el cálculo del número de prioritario de riesgo. Vamos a tener el criterio de la calificación de la severidad. ¿Qué nos va a definir esto? Nos va a definir la condición que tendrán los efectos de una falla sobre el sistema. Estas condiciones se va a establecer por medio de una escala del 1, lo cual va a ser una falla insignificante, y 10, una falla catastrófica. Ahí como se puede ver en nuestra tabla. La determinación de las causas. Esto nos va a determinar las causas que están generando los modos de falla y como resultado previniendo riesgos potenciales que se presenten en el sistema. Vamos a tener seguidamente lo que es la calificación de la ocurrencia, nuestro segundo dato para lo que es el número de prioritario de riesgo. Esto nos va a representar un índice de ocurrencia con una estimación probabilística de que ocurra un fallo por una causa previamente determinada. Vamos a tener una escala del 1, que va a ser muy probable, al 10, que va a ser inevitable. Vamos a identificar lo que son los controladores o los controles. Estos son procedimientos o acciones para evitar la generación de fallas y que éstas no lleguen al cliente o afecten el proceso. ¿Qué tipo de controles vamos a ver? Es detectar el fallo después de ocurrió, pero antes de que llegue al cliente, evitar que la causa se genere y reducir la probabilidad de la causa. Seguidamente, lo que es la calificación del rango de detección de control. Vamos a estimar el nivel que los controles identificados tienen para detectar una causa o su modo de falla después generada, pero antes de que llegue a un cliente. Vamos a tener una escala, en este caso va a ser inverso a las escalas que hemos visto antes, donde la escala desde 1, el control donde se tiene certeza que se va a detectar la falla. Y al valor de 10 es un control que con certeza no se va a detectar una falla. Seguidamente, ahora sí, con todos estos datos previamente calculados, vamos a tener lo que es el número prioritario de riesgo, conocido por las siglas NPR. Con el NPR vamos a determinar la prioridad de los modos de fallas y sus causas. Entonces, ¿qué vamos a agrupar? También hay una forma de agruparlo. NPR es igual a SOD, severidad, el grado de ocurrencia y el grado de detección. En este caso, el grado de detección de control. Ya al obtener este valor de NPR, bueno, el número prioritario de riesgo, vamos a tomar las acciones necesarias para poder reducir el valor en todo caso de que este valor no sea de nuestro agrado. Vamos a ver qué tipo de acciones vamos a tomar en cuenta o qué vamos a tomar en cuenta, cómo vamos a definir estas acciones, qué vamos a hacer. Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer. Los responsables, los plazos en los que se va a tomar, los recursos requeridos y los lugares. Aunque sí es más importante el qué se va a hacer como un criterio, el cual define cómo va a cambiar nuestras acciones o qué acciones vamos a implementar. Después, finalmente, vamos a recalcular el número prioritario de riesgos. Este recálculo ya es para poder obtener un valor mejor y poder compararlo con nuestros valores anteriores, el primer valor antes de tomar las acciones. Y vamos a determinar si las acciones tomadas fueron eficaces. Ok, ahora seguimos con el ejemplo.
Este ejemplo, lo que se busca es realizar el análisis de modo y efecto de fallas en un proceso de fabricación de libros. Entonces, ahí vamos a ir repasando un poco los pasos. Entonces, el primero era básicamente recopilar la información con la que se cuente. Entonces, aquí se pueden emplear diversas herramientas. En este caso, el proceso está empleando este cursograma. Entonces, aquí lo que nos trata de mostrar es los procesos tanto para la fabricación del libro como de los complementos. En este caso, cuenta con folletos y con un CD. Entonces, en el libro empieza del primer proceso desde programar la información del libro en una máquina litográfica hasta la revisión de las hojas articuladas. Entonces, en ese punto, ahí se conecta el proceso de los folletos, que sería desde la programación de la información del folleto, también en una máquina litográfica, hasta su inspección. De ahí se continúa con el proceso del libro, que es la colocación de los folletos ya dentro del libro, y ahí entonces se intercala el proceso del CD, que es su grabación, que va acorde con la temática del libro. Para al final entonces ahí ya colocarlo dentro del libro y que se haga entonces la revisión del producto ya terminado. Después de eso después de este primer proceso, que es lo de la recopilación de información y asumiendo que ya se dio la conformación del equipo con el personal calificado, entonces ahora se va a describir los ítems, que eso era el diagrama que se vio anteriormente con los 3 elementos, que puede ser o por componentes del producto o servicio, o secuencias de actividades, o factores de fallo. Entonces, en este caso es por actividades. Entonces ahí podemos ver la lista. Después aquí se están determinando los modos de fallo. Entonces ya teníamos los ítems, en este caso las actividades, y los respectivos modos de fallo para cada una de ellas. La siguiente. Entonces ahí vamos a ir viendo que progresivamente ya ahí se va a ir añadiendo información, entonces la matriz va a comenzar a ir incrementándose. Entonces ya teniendo las actividades, ahí, hacia atrás, ahí. Entonces, definiendo las actividades, los modos de fallo, vendrían los efectos de fallo para los modos de fallo. Ahora sí, la siguiente. Determinar el índice de severidad para cada uno de los efectos de fallo. Entonces ahí se genera la columna con la numeración, ahí dependiendo del valor en la escala respectivo para cada uno. La siguiente. Aquí se le agrega las causas para cada uno de los efectos. La siguiente. Aquí está el segundo índice, que es el de ocurrencia. Igual, ahí es por una escala del 1 al 10, ahí se determinó para cada una de las causas. La siguiente. Se le agregan los controles para cada uno de ellos. La siguiente. Y el último valor, que sería el grado de detección de control, que también igual es una escala numérica, entonces también ahí se le agrega. Tal vez aquí es que como se está viendo por partes, tal vez ahí más de uno pueda estar diciendo, JC, pero no se está mostrando toda la matriz o toda la tabla completa. Entonces, tal vez ahí ya al final ya se va a poder ver, ya se puede apreciar de mejor forma. Entonces, ya teniendo los 3 valores, la severidad, la ocurrencia y el grado de detección, entonces se calcula el primer número de prioridad de riesgo. Entonces, ahí vemos los diferentes valores que tiene. Entonces, ahí ya calculado ese primer NPR, se toman decisiones, se ejecutan acciones, ahí se van colocando respectivamente. Y entonces aquí ya se calcula, se vuelven a tomar en cuenta o se vuelven a estimar los 3 índices: severidad, el grado de detección de control y ocurrencia. Y se vuelve a calcular el segundo NPR. Entonces, es para hacer con esos 2 NPRs, hacer la comparativa de si las acciones que se implementaron anteriormente dieron efecto o no, si generaron resultado o no, que eso es
que el segundo NPR tiene que dar un valor más bajo que el primero, para decir entonces que las decisiones o las acciones que se efectuaron sí dieron un resultado, sí generaron un resultado. Y ahí, como lo podemos ver, ya sería apreciar un poco ya la matriz ya completa. Ahí. Igual aquí nosotros se las podemos mostrar tal vez en Excel. No sé si ahí lo tienes, Carlos. Sí. Ahí sí se los puedes mostrar para que vean ahí un poco cómo fue que, digamos, el medio donde nosotros consultamos ahí, básicamente es la misma tabla ahí montada en Excel. En una de las hojas viene la matriz y en la otra hoja, ahí viene lo que son las tablas, que son la de los tres Sí, valores, estos son los criterios. los criterios, exactamente. Ajá. Entonces, Entonces, sí, aquí ya viene la formulita armada con el Sí, cómo sí lo realizar desarrollaron ahí. los calculillos ¿Cómo y se aquí luego de las acciones el efecto, ¿verdad? Que se espera que de lo que teníamos al inicio baje con cada una de las acciones que se tomaron. Igual también ellos ahí le agregan esta especie de escala de color para ver ya ahí Correcto. los Sí, para ver cuáles son los más entre los resultados, críticos. los más críticos. Ujú. Y las conclusiones. Bueno, como lo pudimos ver, el análisis de modo y efecto de fallas es una metodología que nos permite predecir las fallas que pueden suceder en un proceso, en un diseño, incorporando todos sus componentes, sus funciones, se busca garantizar la confiabilidad, la seguridad, el cumplimiento de normativas. Este análisis viene a complementar las buenas prácticas en ingeniería porque no solo analiza los modos de fallo, sino también los efectos. Su aplicación, ya sea a un proceso, un producto, un sistema, va a evitar que se presenten diversos problemas como pueden ser retrasos, que sean costosos, reclamos o el descontento por parte de los clientes, que los productos ya manufacturados sean defectuosos y otras consecuencias. Y este análisis sirve, como ahí lo vimos anteriormente, que es para documentar todo lo que se lleva a cabo para que entonces las empresas no solo evalúen los riesgos que se pueden presentar en sus activos, sino que puedan tomar las medidas apropiadas para que los mitiguen y que también puedan contar con una prueba en caso de que se pueda, ya en el peor en el peor caso, que se pueda presentar una demanda por daños a la vida, a la integridad física de los colaboradores y también de los clientes. Ujú. Y ahí están las referencias bibliográficas. No sé si hay alguna pregunta. Yo sí Preguntas, tengo una duda. compañeros. Ok. Yo tengo una. Sí. ¿Me Bueno, escuchan? Sí. Sí. No, nada más es, bueno, está la diapositiva que hice ejemplo, la siguiente estaba el diagrama, donde recopilan toda la información. Nada más vayas a ese punto. Este. No, está la diapositiva que hice ejemplo, La la de de arriba. ustedes. Ajá, exactamente. El siguiente del diagrama, digamos, donde se recopila toda la información del proceso. Para el ejemplo, ¿verdad? Para el ejemplo. No, abajo. Aquí, acá. ¿No dice ejemplo? Ajá, ese. Ajá, eso. Nada más, o sea, veo como que tiene sus respectivos colores y tiene cuadros, círculos. No sé si eso tiene algún significado, como para entender, digamos, qué tiene que ver con la secuencia. Bueno, digamos, en el medio donde nosotros consultamos aquí, donde Ujú. ellos elaboraron el ejemplo, ellos como tal, así, digamos, esta es la imagen con la que ellos contaban propiamente. Bueno, perdón, eso es ahí. Los cuadros no son en sí pasos, sino son verificaciones o inspecciones. ¿Ves? Todos los cuadritos. Los círculos sí son pasos que llevan a una acción implícita que cambia el proceso. A grandes rasgos es eso. Ujú. Ok, sí, supongo que los colores, sí, nada meramente es para dividirlo, digamos. Sí, correcto, para dividirlos por áreas. Y Ok, los cuadros son esos, como inspecciones o revisiones. ok, de acuerdo. Ok, con eso todo claro. Y nada más tenía otra duda con lo del NPR que no me quedó muy claro. O sea, como tal, yo llego, hago el cálculo, etcétera, etcétera, me da el número prioritario de riesgo
¿Eso nada más lo utilizo como tal para comparar como se hizo en este ejemplo? O no sé, si me da un cierto valor, ya yo digo, pucha, estoy crítico, no sé si él tiene un significado como tal. Sí, en ese caso va a ser prioritario con respecto a las calificaciones que usted tiene en los demás pasos. ¿Ok? Y le va a indicar cómo está su proceso. Pero sí, como que le diga una calificación específica, no recuerdo si lo teníamos por acá contemplado, pero me parece que no. Ujú. Ok, sí, entonces asumo de que es conforme, no sé, si tengo una actividad con un NPR mayor y otra con menor, obviamente la que está mayor ya hay que atacarla, digamos, en este caso. Sí, Supongo que ya va que, por ahí. por Ok. ejemplo, en un proceso más controlado y más viejo, tal vez no se lleguen a dar notas muy altas, pero en ese proceso que ya parecía que estaba controlado, no sé, una nota que ahí sea de 60 la más alta, va a ser para donde la investigación va a ser dirigida. Ok, ok, de acuerdo. Sí, sí, eso era más. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguno Yo más? tenía uno, pero muy rápido. Ok, Con los efectos, yo defino el índice de severidad, es con las causas el de ocurrencia y con el de control el de. Correcto, Es así, ok. es correcto. Mm, sí. Ya luego, recuerden que cuando el ya de es usted, detección. ajá, el control sí es detección. Ya cuando se El plano de definen detección las acciones, va a haber otros índices de severidad, ocurrencia y detección que esperamos que sea una nota menor a la anterior. Ok. Listo, perfecto. ¿Alguien más con alguna consulta? Ok, bueno, vean, esta técnica es una técnica también muy utilizada. Ujú, Se utiliza como complemento en confiabilidad, pero más que todo se utiliza cuando se aplica RSM. RSM es mantenimiento basado en confiabilidad. ujú, Entonces, esta es como la técnica principal de ahí. Y pues específicamente, pues como explican los compañeros, pues nos ayuda a definir, ¿verdad?, cuáles son eh, los elementos que debemos atacar, ¿verdad? Con el número de prioridad de riesgo, pues ahí podemos darnos cuenta cuáles elementos atacar. De hecho, yo puedo llevar esto a una matriz, tal cual, así con estos colores, y establecer una matriz de riesgo, ¿verdad? Que es, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Con este código de colores puedo identificándola ujú. ahí y voy haciendo, ¿verdad? O sea, un tipo semáforo, voy, sé que tengo que atacar, no sé, por ejemplo, acá pareciera que es de 60 para arriba, y pues enfocarme en esos de ahí. Entonces, es una técnica, ¿iba a hablar Carlos o No, no. no? Sí, es una técnica, se estudia bastante en RCM. No sé si hay algún comentario adicional. Ninguno. Bueno, en realidad estuvieron muy buenas las exposiciones. Espero para la próxima semana tenerles ya, eh, fin de semana posiblemente ya subí las notas de esto. Estuvieron bastante bien, el manejo del tiempo también estuvo muy bueno, entonces recuerden que para la próxima semana sería presencial el examen, el segundo parcial, y que entra la materia vista más esto que están las exposiciones. Ya está la carpeta con todas las exposiciones en el campus para que puedan bajar y estudiar. Si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos de en 8 y si no, pues me dicen. No, listo, profe. De mi parte, todo bien, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos de en 8. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Buenas noches. Sí, gracias, profe.